Ya, bueno, chiquillos, acá les voy a tratar de dar indicaciones, o sea, la retroalimentación acerca de esta actividad que ustedes deberían hacer en química para segundo. En primer lugar, el primer ejercicio hablaba acerca de calcular la solubilidad del dióxido de carbono de una bebida gaseosa después de que se abre la botella y se equilibra a 25 grados Celsius bajo una presión parcial del dióxido de carbono equivalente a 3 por 10 elevado a menos 4 atmósferas. Parece complejo, pero la verdad es que lo primero que tenemos que hacer, como todo ejercicio, es primero reconocer la información que nos dan en el enunciado. Tenemos primero la presión parcial del dióxido de carbono, que es equivalente a 3 por 10 elevado a menos 4 atmósferas. Esa información está en el enunciado. La que no está es la información acerca de la constante de Henry, que como ustedes vieron en el PPT es necesaria para poder calcular la solubilidad de un gas en agua. Pero esa está presente en el PPT que les mandé, para que la revisen. Ahí aparece un ejercicio en la cual indica cuál es la constante de Henry para el dióxido de carbono a 25 grados Celsius. Y eso es equivalente a 3,1 por 10 elevado a menos 2 mol, litro a la menos 1, atmósfera a la menos 1. La fórmula para poder determinar la solubilidad de un gas es esta que les muestro acá. Una constante, que es la constante de Henry, multiplicado por la presión parcial del gas que yo quiero evaluar. Entonces, en este caso voy a reemplazar estos valores en la fórmula y les di colores distintos. Color rojo se los di a la constante de Henry, que la escribí aquí, y el color azul a la presión parcial del gas. En este caso, lo importante, para que no se confundan, porque siempre hay que poner las unidades en la ecuación, acá lo importante es de que ustedes siempre tengan en cuenta que cualquier unidad que uno tenga elevado a un exponente negativo es equivalente a una fracción. ¿De qué forma? Así. Tenemos acá las dos unidades que no tienen exponente, que serían mol y atmósfera. Las dos están en la parte superior. En cambio tenemos nosotros aquí litro y tenemos atmósfera que están elevado a la menos 1. Eso es equivalente a como que estuviesen dividiendo dentro de esta ecuación. Por ende, por término semejante y por el hecho de que se están dividiendo, yo puedo eliminar las atmósferas, al igual que si yo estuviera en álgebra en matemática. Por ende, las unidades que a mí me van quedando sería mol, que es esa de acá, y litro, pero el litro está en el denominador, por ende se coloca con un exponente negativo, litro a la menos 1. Voy a hacer lo mismo acá, eliminar atmósfera, y me voy a quedar con la unidad expresada en mol, litro a la menos 1. Por ende, al eliminar esta unidad me queda la solubilidad del gas expresada en términos de mol partido por litro, como dice acá, mol litro, o mol por litro a la menos 1. Luego solo debo operar con los números que están acá, metiéndolos en la calculadora, y obtengo el valor de solubilidad del CO2 a esas condiciones de temperatura en agua. 9,3 por 10 elevado a menos 6 mol por litro a la menos 1. En el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2, nos dan toda la información, nos brindan a nosotros eh, la constante de Henry de dos gases y ambos gases se encuentran a la misma presión parcial. Todo esto a 30 grados Celsius. Por ende, anotamos, al igual que en el ejercicio anterior, toda la información que nos brindan. La constante de Henry para el helio, 3,7 por 10 elevado a menos 4 mol, litro a la menos 1, atmósfera a la menos 1. Tenemos la constante de Henry del nitrógeno, que es equivalente a 6 por 10 elevado a menos 4 mol, litro a la menos 1, atmósfera a la menos 1. Y tenemos la presión parcial de los dos gases, que es igual para los dos gases, que es de 1,5 atmósferas. La misma fórmula, reemplazamos los valores correspondientes, en este caso la constante de Henry del helio, por la presión parcial del helio, que es igual a la del nitrógeno, es decir, 1,5 atmósferas. Eliminamos esta unidad que es la atmósfera por términos semejantes, ¿cierto? Al igual como lo expliqué en el ejercicio anterior. Y desarrollamos la parte numérica que vendría a ser la multiplicación de 3,7 por 10 elevado a menos 4 por 1,5. Mantenemos las unidades que no logramos eliminar, mol y litro, a la menos 1, y nos queda el resultado expresado en las unidades que corresponden. 5,55 por 10 elevado a menos 4 mol por litro a la menos 1. Lo mismo para el caso particular del nitrógeno, reemplazamos con los valores que correspondan, eliminamos las atmósferas, que son las unidades que se pueden eliminar, multiplicamos los factores numéricos y nos da como resultado 9 por 10 elevado a menos 4 mol litro a la menos 1. Entonces esta es la forma correcta de resolverlo porque tienen que estar expresados precisamente en esas unidades que en el ejercicio anterior. Y en este ejercicio anterior
nosotros nos vamos a encontrar con la particularidad que el bromuro de potasio a 80 grados Celsius tenía una solubilidad de 100 gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos o ml de agua, lo cual se condice con el dato que yo ya tengo. Yo digo que son 200 gramos en 200 centímetros cúbicos. Si se dan cuenta, se mantiene la proporción. Por ende, esa es la solubilidad del bromuro de potasio a esa temperatura. Pero yo la bajé a 20. Yo la bajé acá a 20 grados Celsius, donde baja de 100 a 60. Y ese valor que yo tengo acá de 60 es el valor que a mí me sirve en este cuadrito de acá donde yo tengo expresado los 20 grados Celsius. Y lo voy a poner ahí. 20 gramos de KBr, de bromuro de potasio, son los que se pueden disolver en 100 mililitros de agua cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Entonces miren, voy a plantear la siguiente pregunta, porque si se dan cuenta, en el caso 1 estoy disolviendo en 200 mililitros y en el caso 2 estoy disolviendo a 100 mililitros. ¿Por qué razón? Porque el gráfico me decía que estaba medida en esa unidad. Entonces yo tengo que buscar la homologación, yo tengo que buscar la forma de comparar estas dos variables y de que esa comparación no lleve a ningún error. Por ende, debe estar todo expresado en las mismas magnitudes y unidades. Entonces yo me voy a hacer la siguiente pregunta. Si 60 gramos de bromuro de potasio se disuelven en 100 ml de agua, que es lo que me dicen aquí, en 200 ml de agua debiese haber ¿cuánto? Y eso sí de cierta manera es una tabla de proporcionalidad porque sí es proporcional, ¿ya? Porque aquí lo que estoy haciendo variar es el volumen, no la solubilidad de la sal, ¿ya? Si yo aumento el volumen al doble, si yo paso de 100 ml de agua a 200 y en 100 en primer lugar se podían disolver 60, en 200 se tienen que poder disolver 120, por lógica, ¿ya? Por ende voy a cambiar la variable porque de esa manera está expresada en los mismos términos. A 80 grados Celsius yo puedo disolver 200 gramos de KBr en los 200 mililitros que tengo. En el mismo volumen, pero a 20 grados Celsius yo solamente voy a poder disolver 120. Por ende, la pregunta ¿a cuánto KBr queda disuelto en la solución? ¿Cuánto queda disuelto? Bueno, 120, porque lo único que yo estoy variando acá no es ni el volumen ni nada, yo lo que estoy variando es la temperatura. Por ende, si a 80 grados Celsius yo logro disolver 200 gramos, a 20 grados Celsius, que es la situación final, yo puedo disolver 120 y eso es lo que va a quedar disuelto. ¿Cuánto queda sin disolver? Bueno, esto es una particularidad, esto es un tema muy simple porque solo debo buscar la diferencia entre los 80 y los 20 grados Celsius, lo cual me da un total de 80 gramos de bromuro de potasio que no se pueden disolver y que por ende precipitan, quedan en el fondo del vasito. ¿Ok? La C dice, revise las técnicas de separación e indique de qué forma se puede separar el sólido que quedó sin disolver. Y la D dice que hay que revisar las técnicas de separación e indicar y explicar cómo se puede recuperar todo lo que está disuelto en el. Para eso, en el caso de la C, lo que queda como precipitado se puede filtrar. Esto es un soporte universal, esa es una nuez, ¿ya? Con una argolla, y lo que está acá es un embudo, en el cual se le coloca un papel filtro, y yo puedo agregar la solución con el precipitado, con la sal que no está disuelta. El papel filtro que yo le puse acá en el embudo va a dejar que el agua pase, pero no la sal. De esa manera, y luego de dejar secar la sal, yo voy a poder recuperar el precipitado y voy a tener una solución completamente libre de precipitado, ¿ya? En la cual toda la sal va a estar disuelta en ella. Ahora, si yo quisiera extraer toda la sal, los 200 gramos que agregué a los 200 mililitros de agua, yo debiese aplicar otra técnica que en este caso es la evaporación de la solución. Tendría que calentar el agua hasta que el vapor logre, eh, ¿cierto? Hasta que el agua logre ebullir y logre evaporarse el agua, se vaya toda el agua en forma de gas y que lo único que quede en el fondo sea la sal, que tiene una temperatura de ebullición mucho mayor que la del agua y por ende no se va a evaporar. Solo se va a evaporar el agua, pero se va a evaporar sin la presencia de la sal que tengo disuelta en ella. Y eso, chiquillos, es la resolución de la actividad que tenían que hacer. Ya, espero que no haya quedado ninguna duda. Y eso, nos vemos.